Hola, buenas noches. Estamos en el debate presidencial 2023. Bienvenidos. En primer lugar, mi solidaridad para con Israel y su pleno derecho a defender su territorio de los terroristas. Solidaridad con el pueblo de Israel en este momento triste del ataque de Hamás, terrorismo de Hamás. Reitero mi solidaridad con el pueblo de Israel por el ataque sufrido. Quiero dejar sentada mi solidaridad con todas las víctimas de un ataque terrorista brutal que hoy enluta al mundo. Nos duelen las víctimas civiles que ocurren en un conflicto que tiene como base la política del Estado de Israel de ocupación y de apartheid contra el pueblo palestino. El primer tema es un tema clave, el tema de la seguridad. Son 2 minutos de exposición y comienza Patricia Bullrich. Milei quiere liberar las armas y con las armas liberadas, ¿saben dónde caen? En manos de los delincuentes, de los narcotraficantes. A mí no me tiembla el pulso. Señora Bullrich, lamento que de la misma manera que el debate anterior, usted mienta sobre las cosas que yo digo. Antes lo hizo con la pandemia, ahora lo hace con el tema de armas. Le cuento, por si no lo entendió, yo sé que usted tiene gente que deforma mis mensajes. Nosotros lo que decimos es, hay una ley de armas y lo que hay que hacer es cumplirla. Porque no puede ser que estén armados los delincuentes y los honestos no. Pero además también me gustaría saber, digamos, usted habló, por ejemplo, de eliminar leyes por DNU o de llevarse puestas garantías constitucionales a lo largo de la semana. ¿Ese es el modelo de seguridad que quiere? ¿Qué quiere? ¿Que esto sea una dictadura? Bien, seguimos con el tema seguridad y de acuerdo al orden le toca a Sergio Massa sus 2 minutos. Tengo la decisión de transformar la Argentina en un país seguro y el tema de la lucha contra la inseguridad lo voy a tomar como presidente desde el primer día. Lo voy a hacer sobre 3 ejes muy claros. El primero, la prevención. Ya lo hice en Tigre, mi ciudad. Bajé 80% el robo automotor, que es el delito que nadie deja de denunciar. Massa, hace 4 años que estás en el gobierno. No hables de Tigre. Parece una vergüenza que hables de Tigre cuando hace 4 años que estás con el gobierno, que aumentó los homicidios el 70% en Rosario, dejó liberados a todos los narcotraficantes, generó la peor crisis de seguridad que tenemos en la Argentina. ¿Tus números quién te los da? ¿Insaurralde, que te dijo que vale 500 pesos el bote que se compró, el yate que se compró? No podés hacer buena seguridad si tus socios son corruptos, si son delincuentes. Vos defendiste a Escapolán, un fiscal del narcotráfico, lo defendiste así, de cara. Entonces, no hables de seguridad porque no tenés autoridad moral para hacerlo. Le toca a Javier Milei. Salvo en el caso del anarquismo, todos los arreglos institucionales contemplan la existencia del Estado, donde éste se ocupa de seguridad y justicia. En Argentina, culpa de la casta política, el Estado también falla en esta materia y el país es un baño de sangre. Este desastre es culpa de haber abrazado las ideas del doctor Zaffaroni, que en los últimos 20 años ha causado un verdadero desastre en este país, porque básicamente cambia el rol entre víctima y victimario, haciendo que los delincuentes sean tratados como las víctimas cuando en realidad son los que tienen que estar encerrados. Estas ideas, cuando las propuso Zaffaroni, no eran nuevas, ya se habían impulsado en las 60 en Nueva York y también 20 años después era un desastre. Afortunadamente, desde el análisis económico, Gary Becker, en un artículo de 1968 que se llama Crimen y Castigo, dio solución a esto. Lo enfocó como una actividad, ¿sí?, que genera resultados y así cuando los beneficios aumentan, esa actividad se expande. Al ponerlo en estos términos, no solo es importante el rol de la seguridad, sino que se vuelve fundamental el rol de la justicia en hacer efectivos los castigos, es decir, que sea costoso ser delincuente. En este sentido,
para que esto empiece a funcionar nuevamente como corresponde en Argentina, nosotros proponemos hacer una reforma de la Ley de Seguridad Interior, de Defensa Nacional, la Ley de Inteligencia, modificar el sistema carcelario, modificar el Código Penal procesal y en un contexto de reforma del sistema judicial para que sea verdaderamente independiente y que los delincuentes tengan que pagar, porque en la Argentina liberal lo que la van a pasar mal y van a tener miedo son los delincuentes. Su tiempo, Javier Milei, gracias. Hubo dos pedidos de derecho a réplica. Primero Patricia Bullrich, segundo Juan Schiaretti, así que su derecho a réplica, Patricia Bullrich. Milei, mirá tu plataforma, artículo 17, desregulación y liberación de armas. Así que, si no, cambiala. Pero si cambiás la plataforma es porque no estabas convencido. A las mamás y a los papás, les digo que si se liberan las armas, van a estar en manos de los monos. Las armas van a terminar masacrando chicos en las escuelas. Esa es la realidad. Y además, si liberás la venta de órganos, hoy el 10% de la venta de órganos ilegales en el mundo es trata de personas. Secuestran a chicos, tratan a personas y venden órganos. Esta es la realidad. Hoy Interpol ha planteado un informe muy clarito. La venta de órganos es uno de los delitos más codiciados en el mundo criminal. Y eso es lo que vos proponés. Bien, queremos aclarar que Javier Milei pidió derecho a réplica de los dichos de Patricia, pero seguimos en el orden. Entonces, Juan Schiaretti. No veo que se haya hablado acá del combate al narcotráfico en un punto que es central para evitar que los narcos se hagan dueños de las barriadas populares de las grandes ciudades. Sí lo he visto aplicar en Medellín y lo aplicamos en Córdoba. ¿Qué son los consejos de seguridad barriales? ¿Qué es lo que ellos representan? La participación de centros vecinales, clubes de barrio, centros de jubilados, escuelas, comerciantes, todos, junto a la policía, el gobierno provincial y al gobierno municipal, para generar un entramado social que impida que los narcos se hagan dueños de la barriada popular. Lo estamos haciendo en Córdoba y quiero que lo hagamos en toda nuestra patria argentina. Bien, gracias Schiaretti. Ahora le toca el turno a Javier Milei, su derecho a réplica. Señora Bullrich, no solo que vive aferrada a las mentiras que le arma su equipo de campaña, muestra una falta de flexibilidad impresionante. Le acabo de contar segundos atrás que lo que nosotros proponemos es que se respete la ley de armas que existe, tal como existe, y no como actúa hoy, llena de restricciones que lo único que hace es favorecer a los delincuentes. Pero parece que está muy seteada. Por favor, suéltese un poquito. Y lo otro, la venta de órganos. Tampoco proponemos la venta de órganos. Lo que nosotros decimos es que hay 7.000 personas esperando un trasplante y 300.000 potenciales donantes, y hay algo que no funciona en el medio y que genera un montón de corrupción. ¿O acaso a usted le gusta la corrupción? Vamos al segundo bloque, que es trabajo y producción. Yo propongo lo que hicimos en Córdoba, extenderlo en todo el país. Es el programa Primer Paso, que significa que puedan hacer prácticas rentadas en las empresas privadas, poniendo recursos, el Estado y los empresarios. Eso permitió que 200.000 jóvenes hicieran su práctica en las empresas privadas y muchos de ellos hoy son gerentes. Además de esto, propongo que la promoción a las pymes para la industria se dé en función de los costos y no en función de la inversión. Hay que bajarle la energía y hay que darle subsidio a la mano de obra como hacemos en nuestra provincia de Córdoba. Quiero dejar claro en el mundo del trabajo el rol de las mujeres, que hoy son discriminadas en el salario. Vamos a impulsar la obligatoriedad de que las empresas por la misma tarea paguen la misma remuneración a hombres y mujeres. Quiero hablarle además a las pymes, decirles que ya empezamos a eliminarle las cargas sociales hace 2 semanas por los nuevos empleos y por el empleo de los jóvenes, además de por incorporar a beneficiarios de programas sociales. Y en paralelo decirles que vamos a un sistema de simplificación tributaria. No quiero empresarios pymes en la Argentina que tengan que andar haciendo un curso porque pagan 150 impuestos entre nación, provincia y municipio. Por último, quiero ser claro respecto del programa de desarrollo exportador, energía, minería y agro, al que ya empezamos a bajarle las retenciones, al maní, por ejemplo, en Córdoba y a la leche. Vamos a seguir impulsándolos
porque son la consolidación de las reservas argentinas. Gracias, Sergio Massa. Hubo 4 pedidos de derecho a réplica. El orden en el que ocurrió fueron Miriam Bregman, Javier Milei, Juan Schiaretti y Patricia Bullrich. Por eso tienes la palabra, Miriam Bregman. Gracias. En estos días la gente está muy desesperada, vive con mucha incertidumbre y el ministro ya firmó con el FMI para después de las elecciones más tarifazos, más aumentos de combustible, es decir, menos salarios, menos jubilaciones. Hoy una enfermera va a la mañana al hospital, a la tarde corre a la clínica y los fines de semana hace domicilios para llegar a fin de mes. Cuando recorremos las ferias con Nicolás del Caño, siempre nos encontramos con una jubilada que nos dice, vengo a vender porque no me alcanza. Me gustaría preguntarle al ministro si puede vivir con 124.000 pesos por mes como viven los jubilados, bono incluido. Muchas gracias. Gracias, Miriam Bregman. Tiene su derecho a réplica Javier Milei. Bueno, en primer lugar quiero señalar el problema de construcción del planteo de Massa. Solo habla de trabajadores. Mire, si se olvida del capital, le digo que la productividad va a ser muy baja, Si usted quiere hacer pozos con una retroexcavadora va a poder pagar salarios muy altos. Ahora, si lo hace con una palita de la playa le va a ir mal y la gente va a vivir en situación miserable. Pero también, digamos, y eso lo hacen combatiendo al capital ustedes. Consecuencia de ello, hoy el 30% de los trabajadores formales están por debajo de la línea de la pobreza. Y claro, no hizo ninguna referencia a la producción, porque la producción se viene cayendo a pedazos como consecuencia de los errores de su gobierno. Gracias, Javier Milei. Es el turno ahora del derecho a réplica de Juan Schiaretti. Sergio Massa, hablando de producción y empleo, es un fetiche. Él es el ministro que llevó la inflación del 65 al 140%. Que el dólar que estaba en 250 pesos está en 900 pesos en el paralelo. Tiene tantos tipos de cambio porque en el Banco Central no hay reserva. Las reservas del Banco Central están menos 10 como en el chinchón. Lo que hay que hacer es ayudar a las pymes en serio, porque las pymes argentinas están sufriendo la competencia desleal, porque tienen que competir con el importado, con el dólar más bajo de lo que tiene Massa, y no pueden exportar porque los costos son superiores a ese dólar. Eso es cuidar a las pymes y no lo que hace el gobierno actual. Bien, tiene ahora su derecho a réplica Patricia Bullrich. Massa, no puedo creer lo que decís. Un dólar a 1.000 mangos, hiperinflación, la angustia. Entrás a un almacén y ya de entrada 5.000 pesos te gastaste. Vos dejaste 2 millones más de pobres. ¿Hablás de producción? Cuando en la aduana tenés que acomodarte para una cira y tenés ahí un tongolini que te dice quién va primero en esa cola. ¿Esa es la Argentina que vos querés para la producción? ¿Con qué cara? Dijiste que venías a sacar las papas del fuego. ¿Y sabés lo que hiciste? Nos hiciste puré. Esa es la realidad. La Argentina está en la destrucción total y absoluta de su aparato productivo. Está en una situación de emergencia. Y vos, en vez de arreglar la emergencia, cavás más a fondo el pozo. Nosotros vamos a cambiar de verdad y para siempre. Gracias, Patricia Bullrich. Se sumaron 2 pedidos de derecho a réplica más. El primero fue Sergio Massa, el segundo Javier Milei. Por eso arranca su derecho a réplica Sergio Massa. La verdad es que hay algunos que escucho que parecen paracaidistas suecos, que se olvidan que llevaron a la Argentina a la peor deuda de la historia de Argentina y del FMI. También escucho algunos que se olvidan que Argentina está transitando la peor sequía de su historia. Yo quiero dejar claro, me hice cargo de la emergencia cuando muchos agitaban el helicóptero o la Asamblea Legislativa. No me metí abajo de la cama, porque amo mi país. Con el mismo amor, el 11 de diciembre, en la producción y el trabajo, voy a poner en marcha la economía. Y respecto de las economías regionales, todos hablan, pero el único que bajó las retenciones fui yo. Gracias, Massa. Se sumó Schiaretti también al listado de quienes quieren usar el derecho a réplica, pero volvemos al orden. Le toca ahora a Javier Milei. A ver, a mí me sorprende porque la señora Bullrich acaba de hablar de la CIRA, es decir, de la deuda con los importadores. Argentina tiene cepo
Y ese cepo, en el fondo, es una fuente de corrupción y además es un subsidio encubierto para los importadores. A mí me sorprende el planteo que hace la señora Burrich, ¿sabe por qué? No por las bestialidades que hace Massa, sino por el hecho de que su potencial ministro de Economía, el señor Melconian, se juntó con el señor Massa para pedirle que cuide la CIRA, es decir, que cuide un tongo, que cuide de la corrupción. ¿Así quieren cambiar? Gracias, Javier Milei. Le toca ahora el turno a Juan Schiaretti. En el interior, una pyme, para poder importar, tiene que venir casi de rodillas a las oficinas de alguno de los funcionarios de Massa para que le dejen traer un clavo. Y además, no es verdad que favorece a las economías regionales como la leche de Córdoba. Los 3 gobernadores de la región centro le pedimos que la declare economía regional a la lechería. Y en vez de hacer eso, le dio una baja de retención, una eliminación por 3 meses nada más. Massa, sáquele el pie de encima al campo, déjelo que produzca y aumente la cantidad de dólares genuinos que pueden venir a la Argentina. En vez de aplastar el campo, impúlselo a que produzca como hacemos nosotros. Gracias, Juan Schiaretti. Acaba de pedir también su derecho a réplica Sergio Massa. Adelante. La verdad es que hay que sostener con el voto en el Congreso lo que se dice acá. Porque muchos de los impuestos que se crearon entre el 2015 y el 2019, que le ponen la pata en la cabeza a las pymes y a los productores, los votaron los diputados de Córdoba. Yo quiero ser claro, el maní, la leche, el tabaco y otras economías regionales que cambian, Salta, Jujuy, Catamarca, fueron beneficiadas en los últimos meses con la eliminación de las retenciones que nadie se animó a hacer. Vienen acá y hablan y hablan y hablan de sacar la pata de la cabeza y después van y duplican los impuestos. Bien, pidió derecho a réplica nuevamente Juan Schiaretti. Adelante. Córdoba tiene la menor tasa de impuesto a los ingresos brutos de Argentina, porque es 2,51% en Córdoba, mientras es 2,93% en el resto del país. ¿Qué me habla de aumentar los impuestos si los vivimos bajando más? ¿Y por qué no declaró economía regional a la lechería en vez de eliminarle temporariamente la retención? Y claro que le ponen el pie encima al campo. Si ustedes aumentaron las retenciones al campo, apenas asumieron. Y no quieren bajársela, y eso hace de que la región pampeana le pase al Tesoro Nacional miles de millones de dólares al año. En Córdoba ponemos 3.400 millones de dólares por año en esta confiscación que nos hace el Estado Nacional. Bien, muy bien. El PBI y el empleo formal privado están estancados desde el año 2011. Eso implica que hoy el ingreso per cápita argentino está 15% por debajo de dicho nivel de referencia. No solo eso, la cantidad de puestos de trabajo del sector formal está clavado en 6 millones. Y es tan escandaloso el desequilibrio en el mercado laboral que hay 8 millones que están en el mercado informal. La única forma de encontrarle solución a esto es con crecimiento económico. Pero el crecimiento económico implica acumulación de capital, capital físico y capital humano, y también progreso tecnológico. Ahora, la acumulación de capital se da cuando se invierte. Ahora, nadie va a invertir dinero si no puede ganar plata. Es decir, si usted tiene una maraña fiscal imposible, es imposible ganar dinero, nadie va a invertir. Y si usted gana dinero, es imposible que usted quiera seguir si no van a respetarle su derecho a propiedad. Pero no solamente eso, además hay que financiarlo. Y eso se financia con ahorro. Y eso implica postergar el consumo en el tiempo. Sin embargo, la casta lo único que hace es consumir capital, porque vive consumiendo con su modelo del gasto. Y entonces, cuando genera déficit fiscal, sube los impuestos, bajan los beneficios, se acumula menos capital. O emite dinero, genera inflación, que también es un impuesto, pero al mismo tiempo distorsiona los precios y hace que la asignación de recursos sea incorrecta. O se endeuda y entonces genera más riesgo país, más tasa de interés, falta de financiamiento y por ende se cae la inversión, el empleo y los salarios reales. Ni que hablar de la idea de la justicia social, de redistribuir el ingreso y castigar el ahorro y la inversión.
Por lo tanto, estas medidas de combatir el modelo de la casta tienen que ser complementado con una modernización del sistema laboral y reducción de las penalidades, de modo tal que haya crecimiento con acumulación de capital y suba de salarios Su reales. tiempo, Javier Milei. Hubo un pedido de derecho a réplica, en este caso de Miriam Breckman. Sí, cuando Milei te habla en difícil, lo hace para ocultar su verdadero plan. Indemnizaciones, afuera. Licencias, afuera. Aguinaldo, afuera. Si sos monotributista, precarizado, tercerizado, no registrado, ya estás afuera. Pero con lo que propone Milei no vas a estar mejor. No te van a dar los derechos que hoy no tenés. Porque la única libertad que defiende Javier Milei es la libertad de que te exploten sin límites. Muchas gracias. Gracias, Miriam Breckman. Javier Milei pidió su derecho a réplica. Hayek, que era tan sabio, decía, si los socialistas supieran de economía, no serían socialistas. Es tu caso, Miriam. A ver, ¿puede? Sí, por favor. ¿Me das los 10 segundos Sí. que me robó? Sí, se los vamos a dar. Ustedes se comprometieron a no interrumpir las intervenciones del resto. Adelante. Ya son 20. Además, habla de reducir la jornada laboral para generar puestos de trabajo. Esto es maravilloso. ¿Por qué entonces no la llevamos a una sola hora, un día? Va a haber empleo para todos. Es decir, es como decir que se modifica la ley de gravedad con un decreto. Pero como si todo esto fuera poco, dice que el salario tiene que estar por encima de la canasta básica, que sería maravilloso. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que con las cosas que vos proponés, en lugar de tener más, vamos a tener muchísimo menos. Y vamos a tener un nivel de desempleo enorme y todas las empresas quebradas, que seguro vos vas a querer nacionalizar. Javier, hasta acá llegaste. Deja de faltarle el respeto a las mujeres porque me parece que más allá de que piensen distinto, tienen derecho a opinar distinto a vos. Y me parece que muestra tu rasgo autoritario. Desarrollo humano, vivienda, protección del ambiente, los 2 minutos de exposición, candidato Sergio Massa. Bueno, este bloque es realmente importante, primero porque lo elegiste vos, desde tu casa con tu voto. Segundo porque habla de la casa común, como la define el Papa Francisco, y de tu casa, de tu propia casa. Te quiero contar, en primer lugar, lo que vamos a hacer con tu casa. 2 grandes ejes. El primero orientado al crédito hipotecario. Ya estamos trabajando en un acuerdo con el sistema financiero para que puedas tener acceso a un crédito hipotecario sobre la base de un sistema de actualización con coeficiente de variación salarial. Simple. La cuota aumenta si aumenta tu salario. En segundo lugar, estamos detectando todos los inmuebles ociosos que tiene a lo largo del país el Estado Nacional. Ahí vamos a poner en marcha un programa de lotes con servicios. 2 millones de lotes con servicios. Con agua, cloacas, con pavimento y con alumbrado, con inversión pública, para que vos puedas acceder al lote para poder construir tu casa. Massa dijo hace poco que no tendría que haber una ley nacional de alquileres. Massa, te lo voy a recordar de nuevo. Hay 2 millones de pobres más en el tiempo que va tu año de gobierno, tu año de ministro de Economía. ¿De qué hablas? Hoy no compra una casa nadie en la Argentina, nadie puede alquilar, no le alcanza la plata para nada y vos hablás de un país que no existe. Los únicos que compran casas en este país son los kirchneristas, tus amigos, que se compran las casas en todos los countries de la Argentina, los ladrones de siempre que hace 20 años nos vienen robando. Por eso te digo, los argentinos han empeorado la vida y ustedes han generado este empeoramiento de la vida de los argentinos. Y es muy evidente. Desde mi punto de vista, y acorde al indicador de desarrollo humano, son 3 elementos los fundamentales para determinar el desarrollo humano. Uno son los ingresos, segundo, la longevidad y tercero, la educación. Es interesante esto porque 2 de los 3 están fuertemente vinculados a la libertad económica. Fíjense en materia de ingresos. Aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. El decil más bajo de la distribución no solo que está 11 veces mejor que su par reprimido, sino que está mejor que el 90% de la población del país reprimido. En materia de longevidad, aquellos países que son más libres, las personas viven
un 20% más. Por otra parte, en lo que tiene que ver con la educación nosotros lo abordamos desde la lógica del capital humano. Y para llegar al capital humano de segunda generación, como es este caso, requiere un trabajo previo. En eso nosotros estamos trabajando fuertemente. En el área de niñez y familia proponemos una política de protección efectiva, eliminar los intermediarios, mejorar la trazabilidad, dar asistencia descentralizada, mejorar la informática y mejorar, sobre todas las cosas, las transparencias. Por otra parte, en materia de salud, apuntamos a un seguro de salud con cobertura universal, en una acción coordinada con provincias y municipios para lograr censar a todos los argentinos y que todos tengan acceso a la salud. Finalmente, en materia de educación, nuestro compromiso con la alfabetización y también una evaluación y publicación de los resultados permanentemente para que haya competencia entre instituciones. Y obviamente, libre elección de contenidos para que cada uno pueda formar su carrera. Por lo tanto, abrazando la ideas de la libertad y defendiendo el capital humano, alcanzaremos el desarrollo humano. Yo no entendí nada. Para mí lo sacó de Yahoo Respuestas y lo que le fue tirando lo dijo. El desarrollo humano, Milei, es empezar por respetar a las personas. Le decís mogólicos al que piensa distinto que vos. Insultás a católicos y judíos. A la longevidad que acabás de hablar le decís viejos meados. A la cámpora sos exactamente igual. Mostrás motosierras, violencia a los jóvenes y agredís a las mujeres. Y no necesitamos más a que vos nos defiendas, nos defendemos solas. Tenerlo clarito. Gracias, Patricia Bullrich. Acaba de utilizar todos sus derechos a réplica y ahora cuenta con sus 2 minutos para exponer el tema. ¿Sabés lo que traba en la Argentina el desarrollo humano de los argentinos? Los bolsos de López, los sueños compartidos que no los compartieron con nadie, solo con ellos. Los hoteles de Cristina Fernández de Kirchner, el yate de Insaurralde. Para que la Argentina tenga desarrollo humano, tienen que dejar de robar, Massa, dejar de robar, entendelo de una vez por todas. Se llevan todo, se llevaron rutas, hospitales, escuelas, todo a sus bolsillos. Los ñoquis de la cámpora que dijiste que los iba a combatir, ahora los ponés en planta permanente. Ellos tienen buenos salarios, 9 billones tiene Batakis, y la gente se muere de hambre. Entonces, los ñoquis de la cámpora son los únicos favorecidos, los únicos niños favorecidos de este país. Así que, para que la Argentina vuelva a tener campo, empresas, alquileres, sueldos, casas, poder cuidar su ambiente, necesitamos que la vida de tu familia, ese dinero vaya a tu familia, que la casa sea para tu familia y no para la familia de los burócratas del Estado. Necesitamos que el dinero vaya a las personas, a los sectores medios que están destruidos. Necesitamos que todo el dinero de la Argentina realmente se concentre en la gente. El 100% aumentaron ustedes el Estado. ¿Sabés qué Estado aumentaron? El Estado de los burócratas. Si ese Estado hoy estuviera en las casas para que cada ciudadano argentino tenga un crédito para poder comprar una casa, para que los jóvenes puedan alquilar, para que los estudiantes puedan tener un crédito para estudiar mejor, para que cada ciudadano argentino tenga posibilidades, el país sería otro. Para eso hay que dejar de robar, hay que sacarse el kirchnerismo de encima de una vez y para siempre. El turno de Juan Schiaretti. El desarrollo humano no es otra cosa que la movilidad social ascendente. El derecho a la salud, derecho a la educación, a un trabajo digno y a la vivienda propia. Todo lo contrario de la obscenidad que es el caso de Insaurralde o de Chocolate. Y todo lo contrario también a lo que es más de 40% de pobres que trae el kirchnerismo y el gobierno de Massa. Yo espero que la ley caiga con toda su fuerza sobre lo que hicieron Insaurralde y Chocolate. Y además, en la vivienda, es obvio que para que tengamos vivienda hace falta que haya créditos individuales como todo el mundo. Y para eso tiene que haber estabilidad económica, los créditos tienen que ser dados y corregidos con la variación salarial y nunca la cuota puede ser superior al 25% del ingreso de la familia. Y el Estado nacional y provincial deben hacer las viviendas populares para los sectores sin recursos, como deben urbanizar los asentamientos. ¿Qué es lo que estamos haciendo en mi provincia? Porque la gente sola no puede.
Y en relación al cuidado de la ecología, hay que continuar cumpliendo los acuerdos de París y la Agenda 2030. Y hay que parar y dar vuelta lo que hizo el kirchnerismo y el gobierno de Massa, que bajaron el corte de los biocombustibles, perjudicando a Santa Fe, a Córdoba, a Tucumán y a las provincias que somos productoras de biocombustibles y aumentando la huella de carbono. Hay que subir el corte de biocombustible al 20% en biodiesel y al 27% en bioetanol y de allí para arriba. También tenemos que crear el mercado nacional de carbono. Hay muchos recursos que Argentina está desaprovechando y son recursos que hay en el mundo, como tenemos que avalar la economía circular y poner recursos para ello. Esto es lo que exige el cuidado del ambiente y lo tenemos que hacer. Abrimos entonces la última sección de este debate, que son las preguntas cruzadas, un espacio que brinda la posibilidad de cruces entre los candidatos.